Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. En nombre de los museos del Banco Central, les agradecemos mucho por acompañarnos en esta conferencia, que es muy especial porque con ella iniciamos el ciclo de nuevas investigaciones de este año. Como ustedes saben, o si no saben, les cuento que este ciclo es organizado por el Departamento de Educación de los Museos del Banco Central con el objetivo de dar a conocer las nuevas investigaciones que se están llevando a cabo en distintos ámbitos y que por sus hallazgos o sus resultados enriquecen los contenidos temáticos de nuestros museos. Y en esta ocasión es especial porque nos acercaremos a los resultados de la investigación curatorial que dio origen a nuestra más reciente exhibición de arqueología eh, llamada Emisarios de la Lluvia, Anuros en la época precolombina. Y les cuento sobre esta exhibición que se inauguró en diciembre del año pasado y estará en sala hasta mediados de agosto de este año, si no me equivoco, por lo cual esperamos que después de esta conferencia queden con muchas ganas de visitar el museo y de ir a ver la exhibición. Antes de presentarles a nuestras invitadas, les voy a contar algunas cosas importantes. Vamos a tener una exposición de parte de las curadoras de más o menos unos 40 minutos y después abriremos un espacio para que ellas atiendan sus comentarios, sus consultas. Por lo tanto, a las personas que están en Zoom, las invitamos a consignar sus comentarios o preguntas en el chat de Zoom y para quienes nos siguen por Facebook Live en el chat de Facebook y nosotras se las compartimos a ellas. Y les solicitamos respetuosamente mantener apagados sus micrófonos mientras están las expositoras dando la conferencia para que todas y todas podamos escuchar sin interrupciones. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a las curadoras de la exhibición, Priscila Molina y Jennifer Stinoski. Priscila Molina es licenciada en Antropología con énfasis en Arqueología de la Universidad de Costa Rica. Está cursando la maestría académica en Historia de la misma universidad. Inició su trabajo en los museos del Banco Central como encargada de colecciones y actualmente es curadora e investigadora del área de arqueología en esta institución y en investigaciones relacionadas con el simbolismo de las representaciones en objetos, zooarqueología, arte rupestre en la cordillera de Guanacaste, música precolombina y patrimonio material e inmaterial indígena. Por su parte, Jennifer Stinoski es PhD por la Universidad de Miami y cuenta con estudios postdoctorados en Colorado State University. Sus estudios se han enfocado en la ecología química y el comportamiento de la rana venenosa Ophaga pumilio y el desarrollo evolutivo del oído en sapos Atelopus y Rhinella. Actualmente sus investigaciones se enfocan en entender cómo el desarrollo de las glándulas venenosas de la piel de los anuros influencia su toxicidad y la síntesis de defensas químicas, desde las perspectivas de comportamiento, histología, entre otras. Ha sido profesora en cursos en ecología, comportamiento, ciencias de la salud y estadística de la Organización para Estudios Tropicales, Colorado State University y la Universidad de Costa Rica. Es autora de muchísimos artículos científicos y también coautora del libro que da origen a la exhibición Emisarios de la Lluvia. Actualmente, Jennifer es investigadora docente del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a Priscila y a Jennifer, a quienes agradezco por acompañarnos, por tomarse el rato para preparar esta presentación y para compartir con todos ustedes acerca de estos hallazgos tan interesantes que dieron origen a la exhibición. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y adelante. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, es un gusto tenerlos a todos hoy aquí conectados para conocer un poco sobre el proceso de investigación que desarrollamos Jenny y yo. Esta investigación forma parte de un ciclo de investigaciones que hace el Museo del Banco Central cada año, año y medio, para lograr conocer un poco sobre las colecciones y nuestro patrimonio arqueológico. En este caso, desarrollamos la investigación titulada Emisarias de la Lluvia,
que fue desplegada en un proceso de exhibición que pueden encontrar actualmente en los museos del Banco Central. Y vuelvo a repetir lo que dijo Claudia, que están invitadísimos para que puedan ver las colecciones y la muestra en vivo. Tenemos todas las medidas de seguridad necesarias para que puedan ir con confianza. Entonces, podemos empezar con por qué los anuros. El anuro son las ranas y los sapos, ¿verdad? Ya Jenny les va a hablar un poquito sobre esto. Resulta que hay diversos materiales o piezas arqueológicas, diversas piezas de diversos materiales arqueológicos de las 3 regiones en donde se puede encontrar esta representación. Sin embargo, no habían muchos estudios que evocaran al conocer por qué de estas representaciones. Sí es cierto que existen algunas menciones, algunas tesis o en pequeños artículos hay pequeños apartados que podrían tratar de dilucidar cuáles eran algunas de las especies, no solamente de anuros, sino de otros animales. Sin embargo, no existía hasta el momento un estudio tal cual, con excepción de uno desarrollado en Panamá, que era sobre las ranas y los sapos y que se metió un poquito más también en los estudios en Costa Rica. Por esta razón y por la representación tan grande que existe de esta especie fue que decidimos darnos a la tarea de lograr hacer esta investigación y poder hacer una investigación interdisciplinaria que pudiera mezclar tanto la parte arqueológica, cultural y etnográfica con la herpetológica, que era sumamente necesaria para poder identificar especies y conocer características biológicas de estos animales. También era necesario ver un poco la parte mitológica y simbólica, conocer el porqué de estas representaciones. Es decir, que la investigación tiene varios enfoques. Primero está la mitológica o la simbólica. La mitológica a partir del estudio de las representaciones en la etnografía, de los mitos, leyendas, entre lo que se habla de los pueblos indígenas. La simbólica, que es la representación de las piezas arqueológicas tal cual, que para el caso de esta investigación pudimos revisar más de 400 piezas arqueológicas que corresponden a la colección de los museos del Banco Central, a la colección del Museo Nacional de Costa Rica y a la colección del Museo del Jade y la Cultura Precolombina, sin mencionar aquellas menciones en libros, publicaciones, etcétera, que también pues tenían detalles sobre las piezas que nos permitió, aunque sea a modo de fotográfico, poder conocer algunos rasgos de los objetos. Y la parte biológica, que es pues la que Jenny pudo ayudarnos en este caso para el proceso de investigación. Entonces pudimos encontrar muchas relaciones entre la parte taxonómica o la biológica con la parte cultural, es decir, la arqueológica o antropológica a partir de este trabajo interdisciplinario. Y una de las cosas interesantes que pudimos encontrar es que, por supuesto, la biología de estos animales tenía relación con la parte simbólica y la representación. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas de las características ambientales de estos animales, el ambiente, perdón, físicas, etcétera, fueron representadas en en los objetos y también fueron simbolizadas a partir de mitos y leyendas. Entonces ahora vamos a iniciar un poco con la parte biológica porque es muy importante para poder ver estos objetos y entenderlos en el contexto simbólico y arqueológico, cuáles las características principales de estas en términos biológicos. Hola a todos. Me alegra que están aquí con nosotros para compartir ese trabajo. Para presentarles un poco los anfibios que hoy día conocemos como 3 grupos. Hay la Cecilia, que son casi como un gusanito, pero es en realidad un anfibio. Las salamandras y también los anuros, ranas y sapos. Y el 90% de las especies de los anfibios consisten en anuros, entonces la mayoría son ranas y sapos. Originalmente estos anfibios en la evolución son evolucionados de los peces y en particular un tipo de pez que se llama Sarcopterygio, y hace casi 4 millones de años salió el primer anfibio a la Tierra. Y este animal no tenía ni cáscara duro de huevo y tampoco un útero como los mamíferos y reptiles, entonces ellos siempre quedan atados un poco al agua en alguna parte del ciclo de vida. Entonces esa conexión permanente con el agua para la reproducción tiene mucho impacto en este estudio y mucha
importancia en la interpretación de las piezas arqueológicas también, como van a ver. ¿Okay? No sé si pasamos al próximo. Entonces aquí podemos reconocer un poco de las diferentes características de los anuros y tal vez la pregunta más común de las personas que no tienen tanta experiencia con los anuros es ¿qué es la diferencia entre una rana y un sapo? ¿Cómo se distinguen? Y en realidad la mejor forma es, no sé si ven en esa foto con la vista de esta parte de la rana, que es un sapo. Y es un sapo porque tiene, no sé si Priscila me puede ayudar a mostrar con la flechita ahí, que esa es una glándula. Y solamente la familia Bufonidae, que es la familia de los sapos, tienen presentes muy como visibles así esas glándulas que contienen venenos y son venenos para protegerles de los depredadores y los patógenos. Entonces en las piezas también van a ver que podemos utilizar rasgos como estas glándulas, también la forma de los deditos, dónde quedan los ojos en la cabeza, formas de diferentes partes del cuerpo, nos ayudó en identificar diferentes grupos taxonómicos y a veces hasta la especie en estas piezas de arqueología. No sé, sí. En todos los objetos que revisamos, que como mencionó Priscila, fueron más que 400 diferentes piezas con representaciones de anuros, encontramos evidencia de 8 de los 11 diferentes familias de anuros que se encuentran en Costa Rica. Entonces, algunos grupos que son menos comunes o tal vez más difíciles de identificar por diferentes factores de los rasgos, los que aparecen ahí como en gris o en, no sé cómo llamar esos, como un más oscuro ahí, estas familias, son los que fueron representados en los objetos arqueológicos. Entonces, por mi ojo, yo creo que mostramos o encontramos una gran diversidad de diferentes grupos y especies en los objetos. Impresionante el nivel de conocimiento de las personas que hicieron estos objetos hace muchos años. Ok. Para introducir un poco la parte de las regiones arqueológicas y biogeográficas, primero es importante mencionar que los objetos que mencionaba y también pues rescataba Jenny corresponden a las 3 regiones arqueológicas del país, que en este caso sería la región central o Caribe, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur de Costa Rica, que van desde el periodo del 300-500 a.C. hasta el 1550 después de Cristo. Lo que quiere decir es que podemos encontrar esta representación todavía en periodos muy antiguos, lo cual es muy interesante. Estas 3 regiones arqueológicas tenían diferentes representaciones de animales, tanto en cerámica, lítica, hueso, jades o diferentes piedras. Y pudimos encontrar a partir de la investigación un detalle muy interesante que pensamos que es uno de los hallazgos pues, más relevantes de la investigación. Por supuesto que hay muchos más, pero este fue uno que nos enfocó mucho la atención y es poder encontrar relaciones entre el origen o la región a la cual corresponde la pieza arqueológica y la región a la cual corresponde la especie que identificamos en la pieza arqueológica. Esto quiere decir que estas personas a la hora de hacer estas representaciones, pues representaban lo que les era significativo o lo que estaba cerca de su contexto ambiental, lo cual es muy interesante, dado que muchos tipos específicos de las diferentes regiones pues tienen estas diferentes especies que también son específicas de estas regiones, que en esto pues nos puede ahondar un poquito más, Jenny. Sí, entonces algunas de las especies que tenemos en el país son específicas a ciertas regiones. Entonces, el ejemplo aquí que dice Oophaga pumilio, que es la rana venenosa que todo el mundo conoce, que es el blue jeans, se encuentra solamente en la región que está ahí como azul, en el Caribe, mientras que tiene una especie como hermana que está en el lado pacífico del país. Entonces, entre estas dos especies solo se encuentran en un lado u otro. Mientras que hay otras especies que tal vez no tienen como
una región en particular, como el caso de Rhinella horribilis, que es el sapo grande que se encuentra en todas partes del país, o Crowgaster fitzingeri, que es, tal vez reconocen todos como una rana que tiene un canto como dos piedras, así. Está en todo el país, básicamente. Y otros como Rhinophrina dorsalis, que está ahí, que tiene el nombre curioso del sapo borracho, solamente se encuentra en la parte seca de Guanacaste. Entonces, este animal se entierra la mayoría del año y unos pocos días, como con el inicio de las lluvias cada año, sale para reproducirse cuando hay charcas disponibles. Y lo interesante es que diferentes representaciones de estas especies encontramos en piezas que se puede como designar que son de estas regiones que pertenecen a las mismas especies. Entonces es como casi como traslape del mapa cultural con el mapa biológico. Fue fascinante a lo largo de ese proceso de darnos cuenta. Sí. Tal vez para iniciar un poco con el contexto de las piezas arqueológicas, fue muy interesante porque pudimos encontrar muchas formas, representaciones y figuras, que fue lo primero tal vez que nos centramos en ver a qué periodo, a qué región correspondían esas representaciones y cuáles eran los tipos de simbolismos o representaciones que se podían encontrar en estas. Un detalle interesante es que la mayor parte de las piezas arqueológicas que tenían representaciones de anuros correspondían a la región central y Caribe y eran de materiales cerámicos, en este caso de las de la región central y Caribe, lo cual tiene mucha coincidencia a que pues en esta región, como nos comentaba en algún momento Jenny, y todos lo sabemos, pues que es una parte muy lluviosa en la cual se pueden ver diversidad de especies animales a lo largo del año, justamente por esta afluencia de aguas. Entonces, también hubo una relación en cuanto a la representación en estos materiales de diferentes periodos, porque si bien hay muchas representaciones en oro y en jade, también son de periodos muy específicos. En cambio, con la cerámica de esta región podemos encontrarlos de los diferentes periodos, lo cual fue muy interesante también. Entonces, entre las representaciones podíamos encontrar realismos o síntesis. En este caso, las primeras dos piezas las consideramos como realistas en el sentido en que se pueden encontrar detalles muy específicos de la especie original, como por ejemplo la textura de la piel, la forma de los ojos. Inclusive se le podía adicionar pintura que podía dar la representación pues, de la textura de la piel o del mismo color pues, de las especies en la parte ambiental. También identificamos diseños que eran representaciones de síntesis, como por ejemplo esta pieza que vemos a la derecha, que es una pieza pues justamente de contexto arqueológico en el Pacífico Sur de Costa Rica, en la cual se puede ver un estilismo de un animal que pareciera por sus características morfológicas ser un sapo, una rana, ¿verdad? Que está posiblemente pues nadando en el agua. Estos estilismos fueron también muy interesantes, dado que no solamente era la especie de forma individual, sino que también podíamos hablar un poco de este contexto del agua, que es parte también de lo que nos enlaza con el nombre de la exhibición y también de los hallazgos que encontramos a nivel mitológico. También podemos encontrar representaciones de anuros como elementos fusionados. En el caso de estas dos piezas, la de la izquierda, pues tenía dientes, inclusive las dos tienen dientes, algunas pues tenían representaciones de felinos que estaban en conjunto con la rana o el sapo, etcétera, lo cual también es muy interesante. Pero también podíamos encontrar otras representaciones que no necesariamente eran claras, que fueran ranas y sapos, como la que vemos a la derecha, sobre todo la primera, pero a partir del estilismo de la forma de las patas o del uso del triángulo, que no solamente se usa para Costa Rica, sino que también se ve la representación, por ejemplo, en el sur de América, en Colombia, etcétera, que la forma del triángulo también es una cosa clave para representar las figuras de los ranas y los sapos. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos posición del sapo o de la rana, que no se sabe exactamente si es un animal hasta que se ven estos pequeños rasgos en el caso de la izquierda, y en la de la derecha puede confundirse inclusive con la figura de un ser humano, si no fuera por la forma de las patas. Sin embargo, hay referencias mitológicas en donde se habla que la posición del parto
también se le llamaba posición del sapo y la rana. Entonces aquí podemos ver pues una fusión de ideas que también podrían estar mezcladas en diferentes objetos arqueológicos. Otra de las cosas interesantes es que también en materiales como oro podemos encontrar una afluencia muy significativa de representaciones de ranas y sapos. En el caso de Costa Rica lo podemos encontrar en las tres regiones metalúrgicas, la subregión en el Grand Keys, en el Caribe de Costa Rica y en el Pacífico Norte. Las representaciones de oro, pues también hay diferentes estilizaciones sobre todo de ranas, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que podrían corresponder con especies arborícolas o de ranas de vidrio. Y uno de los hallazgos que fue único adentro de la investigación es este metamorfo, que no es que no hayamos encontrado metamorfos en piezas arqueológicas. Metamorfo es un estadio de evolución de las ranas y los sapos para ya convertirse en el animal tal cual, que ya vamos a hablar un poquito de estos. Sin embargo, en metales, esta es la única pieza que pudimos encontrar en oro que tuviera un estadio de evolución y no fuera específicamente la rana adulta o el sapo adulto. Esta es una pieza del Museo Nacional de Costa Rica, es un cascabel miniatura, tiene casi como 2 centímetros, y también nos puede hablar un poco de este conocimiento del medio ambiente, de los diferentes grados o las evoluciones o los cambios que tenían cada animal que tenían estas personas. Ellos pues dedicaban mucho tiempo a ver qué era lo que pasaba a su alrededor y este es un vivo ejemplo de esto. También podemos encontrar colgantes de jadas con diferentes piedras, materiales, jaditas, serpentinas, cuarzos, lechosos y otros, ¿verdad? En donde están las representaciones de diferentes maneras. En este caso, muchas de ellas pues correspondieron inclusive con los colores que tienen las especies animales en su estado natural, que también lo vamos a ver ya con una fotografía más adelante. Lo cual también es un detalle muy interesante y se resalta mucho la forma del cuerpo, de los ojos y sobre todo de las patas traseras, como lo podemos ver aquí. También encontramos un colgante de hueso, que es una pieza, perdón, del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Esta pieza es única, que a pesar de que está hecha en hueso, también tiene rasgos pues, que nos ayudaron a identificar la especie. Y lo menos que encontramos fueron masas, metates o diferentes herramientas líticas, como por ejemplo este tipo de piezas que corresponden justamente a estos artefactos en donde se podían encontrar estas especies. En este caso encontramos estas dos únicas y un metate de panel colgante en el cual pues en los extremos tenían un sapo con la lengua afuera, que esta pues es una actitud de caza que es muy típica de estos animales. Otra cosa interesante es que en la literatura que revisamos pudimos encontrar que estos animales pues tienen ciertas decoraciones, como por ejemplo estas que ven aquí, en esta rana que le llamamos que es del estilo de Quis, que es del Pacífico Sur de Costa Rica, que se asociaban con serpientes. Sin embargo, al ver la repetición de este tipo de representaciones, nos pudimos dar cuenta que la forma o el diseño de la rana principal normalmente se replicaba en los extremos, en el animal que salía de su boca a los extremos, y pudimos pues lanzar una hipótesis de que posiblemente no era una representación de serpientes, sino que podían ser los renacuajos. Y ya vamos a ver más adelante con Jenny una fotografía de la posición en cómo estas ranas de cristal cuidan los huevos y la forma de los renacuajos para que vean pues que justamente hay una coincidencia entre la representación que estamos pues hipotetizando. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan representaciones de serpientes en otras piezas arqueológicas. De hecho, aquí podemos encontrar otros 4 ejemplos en donde posiblemente sí tienen forma de serpientes, sin embargo, están asociadas a otras representaciones como seres humanos o animales diversos, lo cual sí podría representar pues poder, el bastón del chamán, etcétera, que es lo que se ha hablado en la literatura. Sin embargo, este ejemplo pues lanzamos una hipótesis nueva. Ok. Y esa hipótesis viene de un conocimiento herpetológico, y herpetología es el estudio de los reptiles y anfibios, por si acaso. Y uno de los aspectos que me fascina realmente y es muy propia a los anuros
es que ellos son muy diversos en términos de su forma de reproducción. Hay 45 diferentes formas de reproducción que tienen. La mayoría son adaptaciones que tienen para poder reproducirse y mantener una asociación con el agua, como mencionamos al principio de la charla. Aquí hay algunos ejemplos de espuma. Estos hilos de huevos son únicos de los sapos pujónidos, siempre en estos como hilos así. Algunos cuidan la cría en un saco vocal aquí, dejan de comer y simplemente los cuidan ahí hasta que salen metamorfoseados. Otros, como los ranas venenosas, como el blue jeans, cargan los renacuajos en la espalda para llevarlos a un sitio que tiene agua. Muchas de las ranas arborícolas y de cristal también depositan huevos así en hojas que cuelguen sobre un cuerpo de agua para que cuando eclosionen estos huevos caen en el agua y ahí tienen agua para el renacuajo. Y aquí está un ejemplo de la famosa rana de cristal, en donde los padres protegen a la masa de huevos ahí que está en desarrollo. Otra parte aquí de ecología para mencionar es que en ambos los adultos y los estadios en desarrollo alimentan de detritus, que es como hojarasca ya en descomposición, algas y insectos. Y esos anuros son muy importantes en términos de su función ecológica porque ellos controlan plagas. Sin los anuros vamos a estar como lleno con insectos y problemas de plagas. Entonces, por eso son muy importantes en nuestros ecosistemas. Ellos han desarrollado cantidades de adaptaciones para evitar depredación. Por ejemplo, dos tipos aquí mencionados. Uno es la cripsis, que es como colores y patrones, que es como un camuflaje para imitar más o menos como hojarasca, hojas vivas o ya en suelo. Y otros tipos de ranas no tienen ese cripsis, pero tienen defensas químicas, conocidas como venenos, en la piel producidas por glándulas. Entonces, entre estas defensas, ellos logran sobrevivir en lugar de ser comidos a veces. Okay. Y entonces esta información, ambos de la reproducción y la función ecológica de los animales, nos ayudó un montón en entender un poco más, tal vez no todo, pero un poco más de tal vez la intención que tenían las personas que hicieron estos objetos arqueológicos. Un ejemplo aquí en muchas piezas de cerámica, más que todo de la parte caribe del país, encontramos ejemplos del ciclo de vida. Hay una vasija aquí que tiene como puntitas así en filas, que por muchos años en los libros arqueológicos me cuenta Priscila que ellos tomaron esto como decoraciones, puntitas de decoraciones. Pero en realidad vi esto y pensando, los huevos de los sapos así son cuando salen y están en esos hilos. Entonces para mí estas vasijas son claramente una representación de la reproducción de un sapo, porque no son decoraciones, sino una representación de la parte más temprana del ciclo de vida, de los huevitos en estos hilos. Y luego en los otros dos representaciones aquí vemos el cabezón y también un metamorfo que ya tiene 4 patas, pero todavía está ahí la cola. Y en la parte alrededor de la vasija hay unos puntos que también probablemente es una representación de los huevos. Entonces, tal vez no al puro principio, pero viendo muchas piezas y más piezas, yo creo que estas son representaciones más que todo de todo el ciclo de vida de los diferentes momentos en el desarrollo de un sapo en particular. Un detalle interesante es que estas piezas que pudimos encontrar esto, como lo que decía Jenny, pues las líneas de los huevos de gelatina o las representaciones de algunos de los estadios de cambio, son piezas que corresponden al mismo tipo cerámico que nosotros le llamamos en arqueología bosque rojo sobreagamuzado, que son del Caribe central de Costa Rica, que es justamente la región en donde les había comentado que era muy claro pues la afluencia de representaciones de estos animales.
y en la que más se observa justamente la representación de estadios de cambio, que son los que menciona Jenny en este caso. Y aquí, en términos generales, pues estas piezas también corresponden a esto. Dentro de las hipótesis que sacamos, aquí podemos ver que algunas de ellas, aparte de la representación que ya habíamos visto de el anuro con la línea de gelatina, a veces estaban asociadas a figuras humanas. Algunas de ellas estaban sosteniendo el estómago, estaban en posición de parto, o podría corresponder con una figura femenina desde nuestro punto de vista. Por ello, pues podría ser una asociación clara al simbolismo que tenían las ranas y los sapos en cuanto a fertilidad y la fertilidad humana, lo cual no sería extraño. Es una hipótesis pues que se podría corroborar a mayor profundidad. Otra de las cosas es que a veces tenían estas decoraciones que vemos aquí, tanto en la mitad del cuerpo como a veces en el borde, que pensamos que no estaban ubicadas al azar, sino que también podría corresponder con las boquitas de los renacuajos, que si ven aquí en la foto de abajo, se pueden sintetizar pues justamente como un circulito y 3 puntitos, y esto lo vimos muy repetido en piezas de este tipo cerámico, que a veces solamente tenían enuro y estas decoraciones. Entonces esto es un detalle muy interesante. Aquí Jenny pues nos puede profundizar un poquito de los ciclos de reproducción, pero antes podemos hablar también de que las representaciones también se pueden encontrar en jade, de los ciclos de estados de desarrollo. Muchos de ellos, como por ejemplo estas dos piezas, son del Museo del Jade de la Cultura Precolombina. La de arriba tiene una representación de una espiral, que es justamente pues la imagen que podemos ver acá, que es el hígado o la parte interna del renacuajo que se ve cuando está en un estadio de cambio. Sí, es como siempre en los renacuajos, este intestino viene como una espiral muy definido, y increíblemente apareció en esa representación en jade. Entonces, para mí me impresiona mucho cuánto vimos realmente de la representación del ciclo de vida, en donde los adultos ponen una puesta de huevos en la forma de reproducción que pertenece a cada especie, pero en general es poner huevos de alguna forma cerca o dentro de agua. Estos eclosionan y producen primero renacuajos, y luego renacuajos con 2 patas, y luego salen las patas de frente, y luego desaparece la cola, lo reabsorben. Y en todo ese ciclo de vida hemos visto piezas arqueológicas que representan todo ese ciclo, y a veces en la misma pieza. Entonces, para mí tiene mucho peso para decir que lo que estaban representando era el crecimiento y este ciclo de vida de los anuros. Tal vez para ya iniciar un poco más en la parte de la interpretación de los zoológicos, vamos a ir como rápido por esta parte porque son muchas especies que pudimos identificar. Aquí tenemos pues la línea de las especies, como les decía Jenny al principio, las que están con el cuadrito de color subrayados, con el cuadrito gris, pues fueron las que pudimos encontrar en piezas arqueológicas. Y en términos generales, en esta filmina podemos encontrar piezas tanto del Caribe Central como del Pacífico Sur. La primera es del Pacífico Sur, la segunda es del Caribe Central, como piezas pues del Pacífico Norte y la región Grand Keys, en donde corresponden a diferentes materiales, técnicas, inclusive periodos, que también tienen una manufactura diversa, por supuesto, por la diferencia de los materiales. En estos podemos encontrar unas representaciones muy realistas de estos animales, como por ejemplo, pues los diseños de los ojos, los diseños de la piel, inclusive pues en la segunda pieza, que es del Caribe, tiene la lengua afuera, lo cual también habla pues de una pieza activa. Esto quiere decir que estaba en proceso de caza, sacando la lengua, que esta es como una cuestión que ocurre en el ambiente muy rápido, ¿verdad? Porque sacan la lengua rápidamente, toman el insecto y la vuelven a meter, y esto lo pudieron representar también en objetos arqueológicos. Inclusive si pueden ver que tiene como unos tipos de pulseritas en la parte de abajo de las manos, pues esto también remite pues a estas formas de oposición de las patas, las arrugas que tienen, inclusive podemos ver detalles de la piel. En el caso de la rana de abajo, aquí se puede ver muchísimo más clara la posición pues de cuidado de los huevos, que ya Jenny les puede comentar un poquito más, en donde se ven a veces con
con espirales y la textura pues, del cuerpo de los renacuajos gelatinoso también podría representarse de esta forma. Y pues las patas en bloque, eso se representó también en oro. También la pieza de hueso, la posición del cuerpo y todo esto, pues también son detalles que en términos culturales se tomaron en cuenta para poder hacer las diversas representaciones. Sí, entonces, por ejemplo, ese sapo en la parte arriba derecha es, obviamente para nosotros fue un sapo porque se ve en la parte de cerámica la glándula detrás del ojo y arriba del hombro, siempre está en esa posición. Entonces, obviamente fue un sapo y también el tamaño fue casi exactamente como el sapo verdadero. En la parte como debajo de los sapos también, eso que mencionamos de que tal vez es una hipótesis, que eso sea no una serpiente, sino un renacuajo, podría ser una representación de esas ranas de cristal que tienen como comportamiento normal de cuidar a los huevos hasta que eclosionen como renacuajos y luego caen en el agua. Entonces, esa foto que es de un colaborador, Luis Coloma, de Ecuador, compartió esta foto y para mí es como una representación igualito, incluso las patas cuadradas que se ve en la especie son muy parecidos a la pieza. Entonces, tal vez no, es una hipótesis, pero para mí tiene mucho como vinculado entre la pieza biológica y la pieza arqueológica. Sí, sí. Seguimos. Ajá. Ok, y esta otra pieza en oro que hay que reconocer, esa es la única pieza de todas las piezas en metal que notamos que fue claramente una representación de un sapo y no de una rana. Y muy interesante, hay una especie, Encelius luitkini, que es solamente de la parte de Guanacaste, y esta especie en pocos días del año, cuando está en reproducción, al inicio de la lluvia, cada año, como fines de mayo, cambia de color. Entonces pasa la mayoría del año como el color café a la derecha, pero en ese momento de reproducción explosiva, es llamado, los machos cambian a un color muy llamativo de este amarillo. Entonces es por eso tiene el nombre común de sapo amarillo. Entonces pensamos que es posible que esa pieza en oro podría ser una representación de ese increíble cambio de color que pasa en como miles y tal vez millones de sapos a la vez, que podría llamar mucho la atención y también estar asociado en el inicio de las lluvias, que para una persona que está con cultivos y así también tiene mucho peso en como el calendario del año. Entonces, esa representación llama mucho la atención y probablemente Priscila puede mencionar un poco más también arqueológicamente que es importante ahí. Un detalle interesante de estas par de piezas que podemos encontrar es que se puede ver claramente que estas personas utilizaron el material para poder representar los rasgos de color de la piel o de cambio que tenían estos animales en términos biológicos. Es decir, no fue al azar que usaran un sapo en oro, sino que este sapo, como les contaba Jenny, pues cambiaba de color a color amarillo, lo cual tiene mucho sentido. Desgraciadamente de esta pieza no tenemos la región arqueológica definida, sin embargo, por sus rasgos y características de técnica, etcétera, podemos decir que podría ser una pieza del Pacífico Norte de Costa Rica o de la región Caribe. Y pues este animal, como decía Jenny, pues corresponde al Pacífico Norte de Costa Rica. Y un detalle interesante es que como en todas las colecciones que revisamos, inclusive todas las de metalurgia que están en los museos del Banco Central, las representaciones en oro son ranas arborícolas y de cristal, y en este caso este es el único sapo, como lo mencionó Jenny, lo cual es interesante porque tiene un sentido, una lógica, una intencionalidad a la hora de ser el único que estuvo confeccionado en oro. Y en el caso de la pieza de jade, que esta es una pieza del Museo Nacional de Costa Rica, el color de jade también funcionó para poder representar tanto el tamaño, la forma, como el diseño que tienen estos animales en la piel, ¿verdad? Si los podemos ver juntos,
es muy difícil no decir que el color de la piel, el camuflaje, también estuvo representado en artefactos como estos, que datan del 300 antes de Cristo al 300, 500 después de Cristo. Luego, pues tenemos otras representaciones en jade, que aquí podemos ver esta repetición en cuanto al uso del material, que también tiene sentido con la parte biológica. En este caso podemos ver otro tipo de estilización, en donde la forma de los patas y los ojos pues son el preámbulo o lo que importa en la pieza, y ya con estos pequeños detalles pudimos pues identificar un poco la especie. En este caso, en piezas de oro también se podían encontrar especies específicas, no solamente las metimos todas adentro pues del grupo de las arborícolas o de cristal, sino que a partir de algunos detalles que presentaban ellas, como en este caso pues el uso de la cresta, que no solamente es específico de esta pieza, sino que en metalurgia también podemos encontrar otros tipos de decoraciones en la cresta a forma de entresacados de triángulos, etcétera, ¿verdad? Pues esta fue más bien muy específica y muy interesante en el caso de esta identificación. Y luego tenemos pues una pieza del Caribe Central maravillosa, en donde se puede encontrar tanto una especie, que ya Jenny les va a adentrar en esto, ¿verdad? Una carita por aquí, una especie, otro rano sapo que se encuentra en esta parte de arriba, y en el contrario vamos a encontrar otra representación pero con dientes, que esto pues no existen las ranas con dientes como lo vimos en el principio de la representación, lo cual podríamos remitirlo a una cuestión mitológica cosmogónica. Y entonces, para agregar un poquito sobre esa especie, yo creo que de todas las piezas, eso fue la que más como casi me sacó las lágrimas, porque es tan obviamente una representación de, perdón, los perros del vecino, que una representación de un género que se llama Atalopes, que en realidad es un sapo, pero es un sapo muy diferente. Y muchas especies de atalopes en el país se encuentran o extintas, o que en este caso es una especie que ya fue declarada extinta en realidad, y luego después volvieron a encontrar algunas poblaciones remnantes. Y entonces cuando vimos esta pieza y vi la forma de la cara, y no puede ser de otra, tiene que ser un atelopes. Y hemos tenido un par de otros herpetólogos que han podido visitar la exhibición y también llegaron a, ¡oh, es un atelopes! Y la emoción que saca, porque es un animal que hoy día cuesta tanto encontrar, porque han sido tan afectados por actividades antropológicas. Su estado de conservación es peligro crítico, y aquí está plasmado en cerámica. Es súper lindo de encontrar, un buen momento en la investigación. Una cosa interesante que también incluimos en la exhibición antes de pasar a la siguiente filmina es que a partir de la identificación de estas especies pudimos incluir en cada una de las cédulas del objeto cuál era su estado de declive o de aparición pues en Costa Rica. Entonces ahí van a poder conocer cuáles de estas especies que se representaron en objetos arqueológicos están actualmente extintas o son muy fáciles de ver en algunos contextos biológicos. Bueno, aquí pudimos encontrar pues también otras representaciones de especies muy interesantes. Igualmente, por ejemplo, la blue jeans o esta pues ranita muy interesante también estuvo en piezas que corresponden al Caribe de Costa Rica, sobre todo en los soportes de jarrones trípodes de patas alargadas, que en este caso pues no incluimos la figura, pero era un detalle muy interesante que se incluía en esto. No era una pieza en sí sola como las que vimos arriba, sino que era parte de la decoración de los jarrones o de objetos. También colgantes de jade, en el cual una de las cuentas, sobre todo la cuenta principal, como en este caso habían representaciones de anuros, como pieza única, no encontramos ninguno en el cual tuviera varios anuros, sino que había una principal y era este animal. Y también en piezas de la región central, en donde a veces no era solo la representación modelada en cerámica, sino que también se incluían detalles como la pintura, en el cual pues se podía completar la pieza, como en el caso de la pieza de aquí abajo, en donde las patas y la forma de las patas están pintadas a partir de pintura.
Esos fueron también detalles muy interesantes. Y por supuesto, piezas de jade que siguen remitiendo con pequeños detalles a especies muy específicas. Y tal vez un punto aquí biológico para mencionar en particular. Con el doctorado trabajé con el cuidado parental de ese de Blue Jeans y encontramos esta pieza y uno ve en la parte que es como la cabeza, que hay dos ojos y luego hay otra bolita aquí de cerámica. Y esta bolita podría ser una representación del comportamiento parental que tienen estos anuros, de cargar el renacuajo en la espalda y llevarlo a un sitio que tiene agua. Porque ponen los huevos en hojarasca y luego los renacuajos cuando eclosionen necesitan agua. Entonces las mamás lleven a estos renacuajos al agua. Lo interesante ahí es que el artículo científico que descubrió ese comportamiento del anuro salió en 1980. Aquí está plasmado desde más de 1000 años. Entonces, descubrimientos científicos que los pueblos antiguos ya conocieron muy bien. Y tal vez, no sé si tenemos chance para mencionar esto rápidamente de Rhinophrines dorsales, que es la especie que ya mencioné que la mayoría del año está enterrado totalmente. Como herpetólogo es como un momento de la vida de encontrar uno porque solo están fuera como un par de días en todo el año, pero aquí está plasmado en un collar en jade, probablemente porque las personas que vivieron en el Pacífico Norte dependen también de la misma lluvia, que la rana sale al mismo momento que ellos tienen que estar pensando en los cultivos. Entonces eso podría tener mucha importancia en la vida y obviamente van a querer representar eso en la cultura, digamos. Luego ya a partir de toda esta triangulación de información que ya vieron que aquí les estamos presentando pues algunas de las especies que encontramos con una sola pieza, sin embargo algunas pues tenían la misma referencia y pues toda esta triangulación de información nos dimos a la tarea de hacer una revisión de los mitos y leyendas de pueblos indígenas. En este caso no solamente nos centramos en información sobre pueblos indígenas de Costa Rica, sino que nos interesó no necesariamente relacionar las culturas, porque esta no era la idea, sino ver si la representación de estos animales tenía coincidencia en otras culturas. Es decir, en Costa Rica estábamos viendo que el factor fuerte era la fertilidad y el agua. Queríamos conocer si en otros pueblos indígenas de Sudamérica, Mesoamérica, pues también había esta relación entre el agua, la vida, la muerte y la fecundidad, y nos encontramos en que los mitos de diferentes pueblos indígenas hubo una relación en cuanto a este concepto clave. Por supuesto, el mito, la leyenda, pues cambia, digamos, los personajes, los nombres de los personajes, la historia. Sin embargo, está esto de trasfondo, ¿verdad? Que nos fue dando a entender que era un animal que era conocido y muy relacionado con estos temas. El primero, por supuesto, era el agua. Entre los pueblos indígenas se ha dicho tradicionalmente que el agua está asociado con la vida y con el correr del agua, pues es el correr de la vida. Y este fue uno de los detalles que se repitió en la mayor parte de los mitos y leyendas que estudiamos y por eso es que justamente aparece el nombre de esta exhibición, que es Emisarias de la Lluvia, ya que estos animales eran ayudantes de los dioses de la lluvia, como por ejemplo Tlaloc, etcétera, ¿verdad? Que eran los chaques, los portadores del agua, etcétera. Viendo el agua como medio fecundador, esto que les comentaba, que el fluir del agua y de la vida y de la muerte, en donde el agua es la vida y en el caso de la muerte es la tierra, que es donde se entierran los cuerpos y las ranas y los sapos pueden cambiar de ambientes del agua a la tierra. Entonces también estaban muy relacionados como ofrendas en sitios arqueológicos, como representaciones líticas como altares, relacionados con el dios de la lluvia en Mesoamérica, en este caso con Tlaloc, y estas piezas con el diseño de Tlaloc también se puede ver tanto en representaciones cerámicas del Pacífico Norte de Costa Rica después del 800-900 después de Cristo, como en representaciones, por ejemplo, de arte rupestre. Entonces, no es claro que esta representación también pues, es válida para la región.
El color verde de los jades también tiene un sentido que tiene que ver con el agua, los azules, los verdosos, ¿verdad? Que también pues tiene sentido no solo con la parte de la representación tal cual, sino el simbolismo que tiene este animal con de diferentes elementos, en este caso el agua. Se utilizó con rituales de sacrificios, en sitios arqueológicos se han encontrado, sobre todo en Mesoamérica, pues sapos con una faldita que se colocaban en la entrada del ajuar funerario y se decía pues que estos custodiaban la entrada al inframundo. También se ha visto mitos como dualidades entre el sol y la lluvia, el agua y el fuego. En relatos de Costa Rica, Maleco eran los ladrones del fuego o el que llevaba el rayo, que también es un detalle muy interesante porque muy pocas están asociados con otro elemento que no sea agua. Sin embargo, pues también se asoció pues con esto. También está relacionado con la tierra y el inframundo, que es lo mismo la vida y la muerte, como ofrendas en ajuares funerarios, custodios de las almas. Encontramos también muy relacionado este animal con las espirales, que las espirales pues también es una representación del agua y con sitios arqueológicos en los cuales la espiral existe, como en los observatorios en Mesoamérica, también relacionados con cuestiones de secuencias agrícolas o de crecimiento de las plantas, con el firmamento y las estrellas, sobre todo muy asociado a la reproducción, enfocado en lo fecundo y en lo femenino, que era lo que les venía comentando pues anteriormente, con el crecimiento de la tierra, la fertilidad, las plantaciones, diosas, mujeres, la posición del parto, relaciones femeninas, reproducciones femeninas, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, como ya lo hemos visto a lo largo de esta charla, la relación con el fenotipo es sumamente importante. Las patas delgadas, la fisionomía, en algunos mitos dice que su fisionomía era porque las castigaron y les bajaron las posaderas, como en el mito Bribri. Entonces también era una forma que se asumía por castigo. El veneno de la piel, que también podrían ser matadoras, en este caso de la muerte, o también se podían utilizar para cuestiones médicas y por supuesto podían ser representaciones de símbolos clánicos. En términos generales y como conclusión de la parte arqueológica, podemos encontrar algunas cuestiones. La primera es esta que ya les venía comentando, que la mayor representación corresponde a la región central del Caribe en este periodo que nosotros le llamamos el bosque, que va del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Y esto nosotros lo pudimos asociar mucho con el clima o cuáles eran las características más importantes del clima. Esto quería decir que estos animales pues los podían ver o observar durante periodos más largos del año. Tal vez por eso fue que se representó también más en piezas de esta región. La mayor representación era de sapos en cerámicas, sobre todo el Bufonidae, como el que ya vimos pues en la parte de arriba que tiene las grandes glándulas. En ocasiones la glándula inclusive es mayor que el tamaño de la cabeza, entonces se exageraba a veces la representación. Y las menores representaciones son las terrestres arborícolas o de cristal, que en este caso pues son las piezas de oro, como esta familia Iliades o Entelilidae. Y como vimos, los temas recurrentes es el ciclo de la vida, la metamorfosis y sobre todo la fertilidad. Y otro tema que yo creo que no podemos cerrar sin mencionar la importancia de este tema porque nos toca nosotros hoy día, que es el tema de la conservación de los anuros. Varias especies identificadas en las piezas se encuentran en vías de peligro de extinción o ya extintas. Algunos representados aquí entre Agalicnis anai, que se encuentra en la GAM, pero como ya hay tanto desarrollo urbanístico, es difícil que ellos van a tener el hábitat que necesitan. Lo que mencioné de la López, que ha sido muy afectado por enfermedades como un hongo que se llama Chytridiomycosis, que está afectando los anuros a los anfibios en todo el mundo. Y es otro Rogaster taurus que es de un tipo de cerámica que se llama San Miguel Galleta. Aprendí algunas cosas arqueológicas esta vez. Y este tipo de cerámica solamente se encuentra en el sur del país. Y esta especie representada, Rogaster taurus, también está en peligro crítico de extinción. Y es una especie que solamente se encuentra en la península de Osa.
Entonces, ciertas representaciones aquí llaman la atención, que a nosotros nos toca como trabajar más, como cuidar mejor los anuros que todavía quedan. Y también para reconocer que hay fines médicos, por ejemplo, en la investigación que tenemos en el Instituto Clodomiro Picado, de buscar los venenos y genes de los venenos que pueden llevar a opciones biomédicas en el futuro para cáncer, para bacterias, para inflamación, etcétera, en el cuerpo humano. También son muy importantes como para detectar niveles de contaminación por ejemplo, los agroquímicos en el agua matan casi inmediatamente a los renacuajos. Entonces, tenemos que concientizar un poco más como humanos en ese sentido para cuidar a esos animales que son indicadores del estado del ecosistema. Y esa pérdida del ambiente no solamente afecta a las ranas, nosotros también necesitamos agua que es saludable y hábitat para nuestro bienestar también. Y entonces quería cerrar mencionando nada más que ustedes qué pueden hacer. En la exhibición hay un muro ahí que explica varios pasos que ustedes pueden tomar para contribuir a la conservación de estos animales y también les exijo que piensen en la política porque su voto tiene mucha importancia en cómo estamos manejando el tema de la conservación de hábitat y también cada vez que compren algo piensen en que si es una compra necesaria y si es una compra que tome en cuenta el estado del ambiente en donde están produciendo esos productos, porque todo afecta y su compra es un voto en cómo vamos a manejar el medio ambiente. Entonces, muchas gracias por pensar en estas cosas y cuidar a los anuros que también merecen vivir en este mundo con nosotros. Agradecemos un montón la atención. Aquí están nuestros contactos por si en el futuro tienen algunas preguntas. Tratamos de hacer un resumen de las cuestiones más representativas de la exhibición. Sin embargo, hay una publicación de la exhibición que aquí mi compañera Claudia les va a compartir por medio del chat. Esperamos que les haya gustado, que tengan muchas preguntas. Así es, muchísimas gracias Priscila y Jennifer. Creo que ha sido una exposición muy rica, muy interesante y que recoge los resultados, digamos, más importantes de la exhibición. Creo que ilustra muy bien también lo que encontramos en las salas. Entonces esperamos que quienes nos están acompañando se animen a visitar el museo. Ya les compartí el libro de la exhibición por el chat de Zoom. Ahora se los compartimos por el chat de Facebook para quienes nos siguen por ahí. Tenemos varios comentarios y preguntas que voy a ir leyéndoles. Bueno, Manuel Ramírez pregunta si el sapo está en exhibición en el Museo del Oro. Y sí está. Sí, todas las piezas que están en la presentación, la mayor parte, tal vez una o no, que solamente las utilizamos para la publicación, por la cuestión de préstamos, sí están en la exhibición en el museo. Entonces ahí van a poder verlas en persona. Y creo que permanentemente también está, ¿verdad? Sí, No solo para esta. sí, en la Perfecto. exhibición temporal permanente del Museo del Oro también. Ok. Cristina Morales, bueno, dice que le encanta que haya tantos diseños diferentes y pregunta si les costó mucho encontrar piezas arqueológicas con representaciones de anuros para realizar esta exhibición. En realidad habían un montón, que esa era una de las cuestiones que nos interesó mucho para poder analizar, porque era interesante que hubiera tanto esta representación y que hasta el momento no se hubiera ahondado en esto. Más bien aquí la pregunta sería si fue difícil encontrar las diferentes especies. Si lo hubiera hecho yo sola, hubiera sido una labor titánica porque yo no soy herpetóloga. Y por eso la importancia de los trabajos interdisciplinarios y la colaboración que en este caso tuve con Jenny, porque de otra forma, en términos, por supuesto, culturales, no hubiéramos podido encontrar estas representaciones ya de especies específicas, más que número de objetos con representación de anuras en objetos arqueológicos. Muchas gracias. Jenny, no sé si querés referirte a lo que significó, digamos, para
para usted como herpetóloga encontrar estas representaciones? Sí, claro. Bueno, yo creo que cambió un poco mi perspectiva de cómo habitan esa tierra que compartimos, porque siempre he pensado en las ranas que ahí están en tiempo real, como aquí con nosotros, pero este proyecto, gracias a Priscila y al Museo Banco Central, que permitieron como abrir un poco la perspectiva de que estos son animales que estaban aquí mucho antes de cualquier humano y ahora están aquí pero en poblaciones diferentes y es por afectaciones que hemos tenido. Y entonces los comportamientos que vemos, los rasgos que tienen, los comportamientos que tienen los anuros y también sus rasgos son los mismos que tenían antes, pero ciertas diferencias en dónde se encuentran y cuáles son fáciles de ver o no han cambiado y eso es debido a nosotros. Entonces eso ha cambiado un poco mi perspectiva cuando los veo en campo, en vivos. Eh, También tengo que agradecer en enorme cantidades porque es un proyecto que nunca imaginé que iba a estar como metido en una bóveda de un museo viendo piezas de ese nivel y tampoco pensé que iban a estar a nivel de reconocer especies y reconocer comportamientos y etapas de vida de diferentes especies y poder reconocer. Eso significa que nuestros antepasados tenían un conocimiento biológico y en términos de como persona en educación también me interesa ahora compartir con más y más personas para generar más de ese conocimiento biológico porque afecta a todos nosotros también. Entonces, espero que los que visiten la exhibición también pueden ver este efecto interdisciplinario de ver las cosas en conjunto de científicos y humanos también, porque todo va junto. Muchas gracias, Jenny. Continuando con las preguntas, Oscar Porras consulta si hay piezas que sean ocarinas con forma de sapo o rana con la intención de reproducir los sonidos. Sí, de hecho hay algunas representaciones, no fueron las que más encontramos, de hecho fueron muy pocas. En la exhibición vas a poder ver una ocarina con forma de sapo con las piernas extendidas. Es una pieza del Museo Nacional de Costa Rica que está en préstamo para la exhibición. Sin embargo, no fueron tan comunes. De hecho, la mayor parte de las representaciones de instrumentos musicales, específicamente ocarinas, pueden ser palomas, algunas aves, otro tipo de mamíferos, tortugas, en cuanto a anfibios, reptiles, serpientes, pero vieras que la representación de Anuro no fue muy repetida. De hecho, yo ahorita recuerdo unas 4 o 5 piezas entre toda la muestra. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos otra pregunta, bueno, un comentario muy interesante. Sí, Perdón, Clau, si yo no te voy a tranquila. interrumpir, que la pregunta que hace Oscar es muy interesante también, porque me imagino que la hace porque los sonidos de estos animales, pues, son muy representativos, entonces sería interesante que lo replicaran, pues, en instrumentos musicales, porque eso quería decir que, pues, había una representación ahí, lo cual es interesante que no hayan tantos, a pesar de que en realidad en el bosque pues sus sonidos son muy representativos y de hecho en la exhibición hay una estación educativa sobre este tema y los Ujú. diferentes sonidos de las anuros por si quieres profundizar más en el tema. Gracias, Clau, perdón. Ok, no. Bueno, Scott pregunta si hay ejemplos en el arte precolombino de tipos de ranas o sapos que viven afuera de Costa Rica, digamos, de otras regiones. Tal vez hay una pieza que recuerdo que lo sacaron de Cujuquí, que ahora es como conocido como Sarapiquí, que en la espalda tiene como unos huequitos y hay una especie que pertenece más hacia al sur, como Venezuela y Surinam y esas partes que se llama pipa pipa, que tiene como crecimiento de la cría, pero en huequitos en la espalda. Y hay una pieza
de aquí que tiene esa representación. Y me comentó Federico Bolaños, que es un herpetólogo como muy reconocido aquí en el país, que siempre es posible, que hace miles de años sí había esta especie en el país y hoy día no. Una otra opción, desde más un punto de vista arqueológico, puede ser que es una pieza de otra región que por medio de intercambio que llegó aquí. Pero en general las piezas fueron como de especies representadas como de cosas de Costa Rica, creo. Ok, No sé si muchas tuviera gracias. Sí, bien. muchas gracias, Jenny. Tenemos dos preguntas de Cristian Varela, que, bueno, la primera es si alguna de las etnias, Cabécares, Malecos, Huetares, se especializó más en representar a Nuros, tal vez en relación a los hallazgos de las regiones arqueológicas, Pri. Ok, tal vez esto que les comentaba, que había una repetición más amplia de piezas arqueológicas con representaciones de Nuros en el Caribe y la región central, según lo que habla la literatura, podrían corresponder con etnias huetares, ¿verdad? Porque esta, pues sí lo podemos ver en los diferentes rangos temporales arqueológicos. Cuando se ven en oro, cuando se ven en jade, ya son como de periodos muy específicos. Entonces, tal vez diciéndolo como rápidamente, se podría decir que la etnia huetar, en este caso de la muestra que revisamos, ¿verdad? Podría tener la mayor representación. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta de Cristian es que mencionaron a Tlaloc. Y si hay evidencia de, digamos, de adoración específica a Tlaloc en los pueblos precolombinos de lo que hoy conocemos como Costa Rica. Bueno, lamentablemente no tenemos referencias escritas, códices o otras representaciones que nos hablen como de la actividad ritual o de adoración específica del dios. Sin embargo, sabemos que después del 800-900 después de Cristo, en donde vemos la mayor representación de piezas arqueológicas con figuras con diseños mesoamericanos como Tlaloc o la serpiente emplimada, Quetzalcóatl o un par más, ¿verdad? A lo que se ha asociado arqueológicamente es que esto corresponde pues a una oleada migratoria que en ese periodo entró desde Mesoamérica, y es posible que a partir de este intercambio de conocimientos y de ideas se empezaran a representar en piezas arqueológicas de la región que llamamos hoy como Costa Rica, desde el 800-900 hasta el 1550 después de Cristo, o sea que fueron bastantes años en que se representó, lo cual pues nos habla que tuvo que haber tenido una importancia. Hay algo interesante, es que en piezas arqueológicas no se representaba cualquier cosa, sobre todo si eran pues piezas rituales, sino que se representaban solamente cosas importantes que les significaban a estas culturas. Entonces es posible que claro pues tuviera cierta importancia en esos grupos de ese periodo. Ok, muchas gracias. Priscila, por otro lado, bueno, tenemos muchos saludos y felicitaciones por la conferencia. Catalina dice, excelente unión de ambas profesiones, muy amena e interesante la presentación. También tenemos saludos desde Facebook y tenemos, bueno, un comentario de Alejandra, un trabajo increíble, felicidades a ambas por este gran trabajo. Y una última pregunta de Cristian, ¿cuál fue la pieza preferida para cada una de ustedes y por qué? Puede empezar Jenny en esa. Yo creo que sin duda es la representación del metamorfo que como en las primeras filminas de la charla es una pieza de 22 milímetros, y en mis experimentos científicos trabajo mucho con estos metamorfos porque es el punto en que los sapos inician la producción del veneno. Entonces estamos estudiando mucho los genes en ese momento en el desarrollo. Y después de mucha la investigación, Priscila me envió una foto de esa pieza y llegó al celular y ¡oh! Estaba en shock. Es tan linda porque la representación es algo que si la persona no ha pasado años viendo estos metamorfos, hay rasgos muy detallados que no se va a notar, pero está tan bien representado, es increíble. Hasta el milímetro es como perfecto, y la forma de la boca y la forma que es diferente en esos metamorfos de dónde están los ojos y es perfecto, es chiquitito y
no sé, eso sin duda es como mi favorita de las piezas, sí. Bueno, decirle esto a un arqueólogo es complicado porque en realidad para mí todas las piezas son interesantes, son mis favoritas, tienen algo, ¿verdad? Sin embargo, si me pusieras a escoger, yo tendría dos específicas. Esta que está contando Jenny, justamente por el contexto, fue una cosa que nos encontramos de último, ni siquiera fue que nosotros la analizamos, fue que una compañera del Museo Nacional de Costa Rica que pues, nos está ayudando pues a revisar las piezas, de pronto la encontró en el registro, me mandó la foto, ya se llama Cleria Ruiz, diciéndome, esto les puede servir. Y fue como una fiesta el compartirlo con Jenny porque fue un hallazgo, ¿verdad?, interesantísimo. Entonces también el contexto pues de cómo ocurrió. Y luego el sapo de oro, primero porque es la única representación de sapo en metales en términos arqueológicos, lo cual es una cuestión muy interesante, y todo lo que está en el trasfondo, que es pues la parte biológica que también Jenny les comentó, sino que también este sapo estuvo en una vitrina del Museo del Oro por años, mezclada con un montón de piezas de oro de sapo, de ranas, y estaba registrada como una rana, y no se sabía mayor información. Y en el momento en que Jenny ya me empezó a comentar que podía ser otra especie y todo, pues para mí fue un hallazgo maravilloso el saber que podemos contar la historia de los pueblos precolombinos a partir de un objeto, y que ese objeto estuvo ahí, y que si no hubiéramos hecho este trabajo interdisciplinario, tal vez no hubiéramos sabido más de él. Entonces fue como muy interesante el poder desarrollar esto, y por eso son mis piezas favoritas. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas ni más comentarios. De verdad, gracias Priscila y Jennifer por compartirnos estos resultados. Realmente creo que después de esta exhibición nadie que vaya a verla va a ver los sapos y las ranas de la misma forma que las ha venido viendo. Los invitamos a que sigan acompañándonos en todas las actividades que tenemos programadas para esta exhibición. En marzo vamos a tener una conferencia muy interesante con el biólogo Federico Bolaños sobre diversidad y estado de conservación de los anfibios en Costa Rica. Entonces ahí van a poder ampliar también muchas de las cosas que han hablado Jennifer y Priscila sobre algunas de las especies identificadas. Entonces, bueno, y vienen más cosas interesantes, así que sigan acompañándonos a través de nuestras redes y esperamos que hayan disfrutado la conferencia. Gracias por acompañarnos siempre y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper lindo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos.